Es la hora de los toros y nosotros tenemos que matar el nuestro, que es el gusano. No es un toro, es un gusano, más fácil de matar que un toro. Y es el hombre viejo, pero a veces es peor que un miura, ¿eh? Los santos se han llevado las dos orejas de la corrida. Algunos, como la Santa Madre, hasta el rabo. Han matado todo. Y eso se mata a base de eso. Humildad es la que da jaque al rey. Esta es la dama del ajedrez, la humildad. Y el estoque de matar, el conocimiento propio. Luego ya las banderillas, la suerte de picar y todo eso son las otras virtudes. Pero si no hay estoque, no hay muerte para el toro. Bueno, a ver si salimos airosos de la corrida, que es otro símil de la vida espiritual. No sé si conocerán vuestras caridades un libro muy simpático del padre Cue, Dios y los toros. Compara la vida espiritual preciosamente a una corrida de toros, pero muy simpático, con la gracia y el arte y la belleza literaria con que sabía hacerlo el padre Cue. Bueno, es que al mirar que estaban dando las 5 en punto me he acordado. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca u mucha, que no la arrincone ni la apriete. Vamos a ver si de esta plática salimos con el corazón dilatado. Cuanto más paseemos por el castillo, más recorramos sus estancias, más aspiraremos el perfume de Dios y, por lo tanto, más embriagados quedaremos de su presencia. Y como vamos en compañía de la Santa Madre, ella nos hará el recorrido muy placentero hasta llegar a la pieza principal. Que el Señor lo quiera cuanto antes para nosotros, la pieza principal del palacio. Cuando se trata con las almas, a veces se contemplan casos estremecedores. Almas que por haber sido constreñidas a un temor de todo, a un perpetuo examen, a estar prevenidas siempre frente a todo, en todo momento, no se las ha dejado salir de una vida ascética muy incipiente. Siempre una lucha al modo humano, sin dejar que las virtudes remataran, rompiendo a crecer al modo divino, que está muy por encima, claro, sobrenatural, muy por encima del modo humano. El Señor hubiera querido hacerlas volar a esas almas, volar muy alto, pero se las ha cargado de prácticas o practiquillas, de devociones a bobas, de propósitos, porque las ha cogido un director que no entendía nada, de esos que habla el Santo Padre en la llama, de los que también deja caer muchas cosas la Santa Madre. Directores que no entienden que las almas tengan que llegar a las alturas a que Dios quiere que lleguen, sino siempre un paso a paso de buenas personas, de almas de terceras moradas, de no exagerar y no rematan. En el libro de la vida, capítulo 13, dice la Santa Madre: yo he topado almas acorraladas y afligidas por no tener experiencia quien las enseñaba, que me hacían lástima, y alguna que no sabía ya qué hacer de sí, porque no entendiendo el espíritu, afligen alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento. Una trató conmigo que la tenía el maestro atada, 8 años había a que no la dejaba salir de propio conocimiento. Y teníala ya el Señor en oración de quietud, y ansí pasaba mucho trabajo. Y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar, y esto jamás se olvide, quizá lo diré más veces porque importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario tornar a el principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración. Y sin este pan no se podrían sustentar, mas
hase de comer con tasa, que después que un alma se ve ya rendida y entiende claro no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran rey, y ve lo poco que le paga para lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí? Sino irnos a otras cosas que el Señor pone delante, y no es razón las dejemos, que su majestad sabe mejor que nosotros de lo que nos conviene comer. Está dicho donosísimamente, como ella sabía, y luego sigue hablando de los directorcillos medio letrados, como el Santo Padre habla, la llama, donde también da un buen varapalo a esos directores. Yo creo, sinceramente, que cuando las almas ya entran en esas moradas superiores, no es que las coja un mal director, sino que no hay buen director que las pueda entender, por muy bueno que sea. Pues son cosas que, bueno, se puede, las mercedes que el alma les pueda describir al director, aunque no tenga el alma nociones de teología mística, como le sucede a la Santa Madre. La Santa Madre describe todo a nivel psicológico, experimental. Ella no es teóloga, pero a su nivel experimental da 1000 vueltas a todos los que han escrito desde un nivel teológico. Por ejemplo, el Santo Padre elabora un sistema doctrinal extraordinario, insuperable en la Iglesia, de los fenómenos místicos desde su fundamento filosófico y teológico y antropológico. Pero a nivel experimental no le llega a la Santa Madre. Las descripciones de las gracias místicas que a nivel experimental hace la Santa Madre en las moradas superan muy mucho a las de cualquier otro maestro espiritual de toda la historia de la Iglesia, incluido el Santo Padre, aun cuando el Santo Padre, por ejemplo, en la llama de amor viva, hable y describa preciosamente de un modo teológico la transverberación. Cuando uno va al capítulo 29 de la vida y la lee la Santa Madre, pues queda más satisfecho todavía, porque ella describe lo que ha vivido, aunque el Santo Padre seguro que la vivió también, pero él prefiere describirla desde la filosofía y teología escolástica. Pero bueno, cuando las almas describen, balbucean lo que es inefable, porque no lo pueden decir, el director, si es buen letrado, como los que la Santa Madre buscó y encontró, pues pueden diagnosticar y pueden encasillar el fenómeno. Y aun cuando ellos no lo vivan, porque en alguna parte dice la Santa Madre que prefiere en ese sentido a los letrados antes que a los santos si no tienen letras, aun cuando ellos no lo vivan, pueden confirmar al alma en que está en el buen camino. Ahora, entenderla, esas cosas de Dios ya supera a los hombres, por mucha teología que sepan. Por eso lo de los directores es una cosa muy relativa para estas almas contemplativas, y es una cosa muy importante la dirección espiritual y muy necesaria para almas que viven en el mundo, que necesitan a alguien que las exija, necesitan propósitos y luego quien les tome cuenta de ellos. Para almas religiosas y sobre todo en el Carmelo, donde todo viene reglamentado, pues la tontería más grande y más peligrosa que se puede suponer, una monja con director espiritual. El otro día me salió, sin pretenderlo, una plática y luego quería haber tomado unas notitas, 5 o 6 guiones, porque yo no hablaba de eso, pero me salió la plática, cosas que me dan miedo de las monjas. Ahora no me acuerdo cuáles eran las otras, pero una de las primeras era esta, que tengan director espiritual. Lo peor que puede suceder. Me da miedo de esa monja y del director más. Pues, bueno, se encuentran así estas almas con directores que las constriñen, las acorralan, las empequeñecen y recortan el campo de acción de Dios. Pero ¿usted quién es? Si no entiende nada, si esto está superando mucho. Arrinconar el ánima es un pecado. Y si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Dice también la Santa Madre en el camino, encoger el alma. No ha hallado un maestro que la haya hecho volar, sino andar paso a paso, como ella dice, andar paso a paso en las moradas, como pollo trabado y no como águila real. Puede sucedernos que en nuestro pasado hayamos tenido algo de esto
y todavía no nos hayamos sacudido la tierra de las alas y no alcemos el vuelo. Todos somos tributarios un poco de nuestro pasado espiritual y existencial, lo que se incuba, digamos así, en la infancia y en los primeros años de la vida, como nos hayan enfocado en la vida espiritual, los propósitos, y luego se va arrastrando siempre. Por eso el mérito de Santa Teresita es inmenso, y por eso la irrupción del Espíritu Santo en esa criatura, pues una catarata, porque una chiquilla que fue formada un poco en moldes jansenistoides, propósitos de luchas, las prácticas, el rosario de las prácticas, corriendo bolas a cada práctica, y luego que ella trascienda todo eso y llegue a comprender que la ternura de Dios está muy por encima de esa contabilidad espiritual. Es un mérito extraordinario. No hemos acabado de creer del todo que el Señor está enamorado de mí y quiere besarme con el beso de su boca, introduciéndome en la bodega de sus secretos. Y por eso aún vivimos de esa falsa idea, tintada un poco de mentalidad jansenista, que no olvidemos que es una herejía y el voluntarismo es hijo del jansenismo. Esa falsa idea, esa concepción de un Dios lejano, al cual sí yo le he entregado mi vida como un siervo, como un esclavo, pero del cual no gozo en plenitud como una esposa escogida, mimada, amadísima. Y puede que arrastremos un poco esto, siendo tributarios de ciertas herencias del pasado, para romper con las cuales hay que tener mucha valentía y mucha libertad de espíritu. Y si vienen de un director o de un presunto maestrillo, sacudirse al maestrillo, porque si no, no se sacuden las doctrinas, claro. Da mucha pena encontrar almas así, muy bien dispuestas, llevan una vida que en todo les ayudaría a llegar a la morada principal o a una morada muy cercana de la principal, si es que no están los designios de Dios que lleguen a la séptima, pero nunca se animarán, porque les arrinconaron el alma en los principios de su vida espiritual, las atemorizaron un poco, las enseñaron a ser cicateras consigo mismas, no creyéndose que el Señor pudiera irrumpir por completo como un torrente de luz en su corazón. Y ellas no se liberaron. Siguieron rigiéndose siempre por el magisterio, el criterio de aquel confesor o de aquel libro. Y un alma apretada no puede servir bien a Dios, dice la Santa Madre en una carta, refiriéndose a sus monjas. No hay que apretar a la gente. Esto no está en ningún lugar del Evangelio. Nuestro Señor no procedía así. Sembraba de paz los corazones de sus amigos y entonces les hacía dar frutos de virtudes, pero constriñéndoles despóticamente a una vida de virtudes, metiéndose en la conciencia. No, un alma apretada no puede servir bien a Dios. Hay que saber liberarse de estos conceptos falsos que en el fondo empequeñecen a Dios y dejar que Dios sea Dios, dejarle hacer, aunque esto asusta porque se pierde el control. Claro, por eso no dejamos a Dios ser Dios, porque entonces ya voy a decir una barbaridad, tengo que dejar yo de ser Dios. Para que Dios sea Dios, tengo que dejar de serlo yo, y eso ya no me hace gracia. Claro, Él tiene que irrumpir, yo tengo que batirme en retirada y sentarme en la barrera como espectador a ver la corrida, pero desde la barrera. Ya no soy el torero, ya perdóname, el torero es Dios. Él tiene que hacer la función. Claro, dejar, y si no, no se hace nada. Echar a volar, que el Señor nos conduzca donde quiera. Mejor dicho, volar, pero en las alas del águila caudal que es Dios. Nosotros somos un leve pajarillo recubierto de un ligero plumón, según aquel símil tan bonito que encontró Teresita. Volar así, en las alas de Dios. Y ensanchar el corazón. No pintarnos nuestra vida espiritual con unos objetivos pobres, porque nuestra voluntad raquítica quiere constreñir a Dios a esas metas a las que ella puede soñar en alcanzar. No, está muy por encima. El Señor supera todo eso, si le dejamos. Entonces, dejarse ensanchar el ánimo y el ánima
que dice la Santa Madre. Su Majestad es amigo de ánimas animosas. Espántame lo mucho que hace en este camino de la perfección animarse a grandes cosas. La Santa de los Deseos, la Santa Madre, la doctrina sobre los deseos. Corre por ahí un librito muy interesante, yo no sé si tendrán, donde mejor se ha estudiado la doctrina esta del padre, era un santo claretiano, el padre Juberías, los deseos santos y su valor santificador. Animarse a tener grandes deseos, aunque no lleguen a ponerlos por obra, les decía ella muchas veces a sus hijas, me acuerdo del testamento final despidiéndose en Valladolid, hijas, dense a tener grandes deseos, que aunque no lleguen a ponerlos por obra, son de grandísimo provecho para el alma. A donde no lleguen las obras, lleguen los deseos, dense a tener grandes deseos. Es menester ánimo, cierto, para recibir algunas mercedes de Dios. Me parece es menester más ánimo para soportar los trabajos y sequedades en la oración que para otros muchos trabajos del mundo. Todos son citas de la vida. Es menester más ánimo para, si uno no es perfecto, llevar camino de perfección que para ser de presto mártires. Es mucho decir esto. Es menester ánimo a los principios para entregarse en los brazos del Señor. Lo primero que hace el Señor con los contemplativos, si son flacos, es ponerles ánimo, dice en el camino de perfección. Y más abajo, no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo. Las cosas del alma se han de considerar con anchura y amplitud, ha dicho al principio. Plenitud, anchura y grandeza. Y dice una cosa muy bonita, tratándolo en las moradas. Las cosas del alma se han de considerar con plenitud, anchura y grandeza, pues no le levantan nada. Como queriendo decir, no es una calumnia hablar así del alma, es verdad, porque da de sí para la plenitud y la grandeza. Cuando consideramos sus cosas con grandeza, no le levantamos un falso testimonio como si estuviéramos pintando un retrato falso del alma. Se refiere, claro, al alma en gracia, con lo cual se refiere a la acción de Dios en el alma, que es poderosísima. Por eso, esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni la apriete. Hay que ser almas interiores. A ver si estos días santos de intimidad con el Señor nos entra una obsesión que no nos deje vivir, de ir adentro siempre, de sentir que nos tiran de dentro, de saber que no estamos huecos por dentro, de sentir a cada minuto la ráfaga de ese perfume del braserillo interior que dice la Santa Madre en las moradas, donde se echa una esencia muy olorosa y entonces por todo el cuerpo se esparce el calor y el olor. Yo no digo que se sienta el calor ni que se huela el olor, una cosa así, dice ella porque no sabe explicarlo mejor. Pero que nos viene esto, la ráfaga del aroma del incienso. Entremos más adentro en la espesura. Cuanto más adentro entremos, más recibiremos este resplandor que surge esplendente del centro del palacio. Y por el contrario, cuanto más divertidos estemos, más derramados hacia afuera estemos, más lejos estará la luz. No dejaremos de ver claridad si estamos en gracia santificante, pero no nos sentiremos deslumbrados por ese sol de justicia que es Dios, porque será tenue la claridad. Así que esto importa mucho, no arrinconar el alma. Déjela andar por estas moradas arriba y abajo y a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad. Paseémonos por el castillo como por casa propia, que el alma sea el reino de Dios, que Dios se goza en ella. No nos quedemos circunspectos, reticentes, tímidos, con una etiqueta encorsetada en una esquinita del vestíbulo. Pasemos hasta el fondo, hasta el interior, hasta la pieza principal, que allí está Dios. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Reconoce, oh alma, tu dignidad. No te repliegues sobre ti misma, no te ates las manos, vuela, entrégate al Señor. Pues Dios la dio tan gran dignidad, no se estruje en estar mucho tiempo en una pieza sola, dice la Santa Madre en las primeras moradas. No nos estrujemos a quedarnos en las terceras o en las cuartas moradas, entremos más adentro en la espesura. Se paralizan algunas almas, muchas, muchísimas,
en las terceras moradas. De estas hay muchas, dice nuestra Santa Madre, en el mundo, muchas. Pero se quedan ahí, se paralizan, se estrujaron a estar en la tercera morada, se encontraron bien. Un cuartito de oración, el rosario, la comunión, los propósitos, no ofender a Dios en cosas graves, ya soy buena persona, algunas se creen hasta santas canonizables, se encuentran cómodas, ya está, ¿para qué más? No hay que exagerar. Se paralizaron, se estrujaron, son almas concertaditas, las llama la Santa Madre, no sin un dejo de ironía, muy concertadas en su vestir, en su hablar, en su comportarse, ¿y qué? Luego se les piden heroísmos y les parecen exageraciones, no hacemos nada con ellas. Muy ordenaditas en todo, muy ordenaditas, no quieren perder los esquemas ni las seguridades. Hay que entregarse al Señor del todo y con todas las consecuencias, aunque suponga pasar por carbones encendidos. Hay almas muy perfectas en la vida religiosa, muy observantes, muy amantes de no quebrantar un solo precepto por pequeño que sea, pero están tan unidas con el Señor que esas observancias, claro, las ayudan, pero no es que ellas pongan la fuerza de su santificación en eso. Son religiosas perfectas, no quebrantarán ningún punto de la ley, de la Constitución, de nada, pero ellas están muy por encima de eso. Están en un ámbito superior o más interior, están en la pieza central, y entonces no ponen la fuerza en las cosas exteriores. Y ese puede ser nuestro gran tropiezo, ser almas concertadas, poner la fuerza en la guarda de todo lo exterior, de lo que hemos de ser muy escrupulosos, pero que no garantiza nada, si luego no hay heroísmo en la virtud, y caer en una suerte de fariseísmo espiritual. Todos necesitamos seguridades a las que agarrarnos, y necesitamos establecer un control sobre nuestra vida y que nada escape a ese control, y también sobre nuestra alma, y no dejamos a Dios ser Dios. No nos estrujemos estando mucho tiempo en una pieza sola, que además es muy aburrido. Cuando se entra a ver un castillo, un museo, un palacio, va uno de viaje, pues cuando ya el guía te ha enseñado la estancia que toca, si se enrolla demasiado comentando este cuadro y el otro, ya uno está aburrido, desea seguir adelante. ¿Y por qué con las moradas no nos pasa igual? En las primeras moradas hay que aburrirse enseguida, porque ya se ve pronto lo que hay, porque son pocas las riquezas, claro, son pocas. Cuanto más se va uno adentrando, más cuajado de oro y de perlas está todo, más se deslumbra, más se tarda en ver. Y en la séptima son tales los tesoros que ya no se quiere salir de ellas ni se puede, ya no. Pero las primeras, pues adelante, con verlo un poquito por encima ya está. No nos estrujemos. La Santa Madre empieza a hablar de la importancia vital del conocimiento propio, pero un alma que se quede toda la vida ahí, que no salga del examen de conciencia, que no salga de la vigilancia sobre un defecto particular, pues no goza de las delicias de la intimidad con el Señor. Son almas que viven su vida espiritual en negativo, en vez de vivirla en positivo, desde la dinámica del amor. A ver cómo le haré placer al Señor, que dice ella, cómo le daré gusto, cómo le tendré contento, cómo le agradaré, cómo viviré las virtudes, cómo haré actos heroicos, así en positivo, a caminar, a volar, pero solamente siempre considerando los pecados, pues recorta el ánimo. Si es en el propio conocimiento, que con cuán necesario es esto, mire que me entiendan, aun a las que las tiene el Señor en la misma morada que Él está, que jamás por encumbrada que esté, le cumple otra cosa, ni podrá, aunque quiera, que la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Todo esto es el paréntesis para asegurar, para advertir que no le está quitando ella importancia al conocimiento propio. No, al contrario, se la está dando, es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar. Importa infinitísimo, dice en otro lugar, no querría hubiese en ello jamás relajación, pero no os quedéis toda la vida ahí. Ella dice,
aunque estéis en la pieza principal, en la morada del rey, no abandonéis el conocimiento propio, porque la humildad siempre labra la miel. Mas consideremos, sigue diciendo, que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Ansí el alma en el propio conocimiento. Créame, y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma. Mirando su grandeza, dirá después, acudamos a nuestra bajeza. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Pero poniendo los ojos en Él, no en negativo, no poniéndolos en mí, si yo soy muy feo, si con verme al espejo un cuarto de segundo tengo bastante. Y luego mirar a Cristo. Es que las almas que están remirándose toda la vida a sí mismas, aparte de todo, se hacen amargadas, porque una imagen tan fea como la que nosotros ofrecemos a nosotros mismos, a no ser que sean almas enfermizas, sean unos narcisos redomados, que también los hay, pero a Narciso ya saben lo que le pasó, que por tanto mirarse a la fuente se cayó en ella y se ahogó. Y ahora sí miramos a Cristo, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Y cuando el Señor, apareciéndoseme por detrás, dándome la sorpresa sin que yo lo vea, refleja su rostro en la fuente, entonces me muero de gozo, porque no se puede resistir tanto y el alma se quiere salir de la carne. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Y ahora viene su respuesta. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma. Al aire de tu vuelo y fresco toma. El ciervo vulnerado es Él. El ciervo herido de amor del amor de la cierva. Y explica el Santo Padre que cuando el ciervo está herido, no corre para consolarse a sí mismo, para refrigerarse en las fuentes sus propias heridas, sino corre pensando en el dolor que sentirá la cierva de saber que su esposo está herido. Lo explica preciosísimamente en la anotación a esa canción, que es la canción 13 y 14, las más densas de todo el cántico espiritual. Pues son la transición de las cuartas a quintas moradas. La transición de la ascética a la mística está ahí, la canción 13 del Santo Padre. Pues mirar al ciervo vulnerado, no mirar al estanque donde aparece mi rostro, sino los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Mirando su grandeza, entonces veré mi suciedad, pero no me detendré tanto en mi suciedad, porque es desagradable, sino en la grandeza de Dios. Aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma. Lo dice cabalmente la Santa Madre. En Cristo, en la contemplación de Cristo, en los ojos de Cristo, no os pido más de que le miréis. Poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. También vuestras propias miserias se os harán pocas, si ponéis los ojos en el crucificado. Porque nuestro pecado es grande, pero su misericordia es más grande. Entonces, aquí, en Cristo, hallará su bajeza mejor que en sí misma, y más libre de las sabandijas a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento, que aunque, como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, tanto es lo de más como lo de menos, suelen decir. O sea, que tanto se peca por hacer demasiado examen como por no hacerlo nunca. Se puede un alma pasar también de introspección y caer en los pesimismos derrotistas en los que caen muchas almas. No valgo para nada, no, y toda la vida en un ay, en una lamentación. No son humildes, porque si fueran humildes no exagerarían tanto y confiarían más en la misericordia de Dios, sino que están desencantadas porque su amor propio ha sufrido un gran palo al ver cómo son. El alma humilde nada la empuja hacia arriba ni nada la oprime hacia abajo, dice el Santo Padre, porque está siempre en el centro de su humildad, confía en Dios y está feliz. Tampoco magnifica sus miserias. Esas almas que te están siempre hablando de lo malas que son, pero luego no se les puede tocar un pelo de la ropa, no son humildes nada, porque se humillan ellas cuando quieren y les viene bien y les apetece, pero que nadie les proporcione una humillación. Entonces aquí hallará su bajeza. Un alma que dijera, por el contrario, esa pecaría de más, ¿no? Yo ya me preocupo tanto de estar con Dios, en mirarle, en contemplarle, yo ya tengo superado lo ascético y por lo tanto el examen de conciencia pues cometería una grave equivocación. El examen de conciencia es
muy importante, y siendo algo devocional, es tan importante que la Iglesia en su reforma litúrgica lo ha introducido dentro de la liturgia, en la hora litúrgica de completas. Antes no se hacía. Cuando la Iglesia introduce algo en su liturgia, lex orandi, lex credendi. Lo que el pueblo ora es lo que cree la Iglesia, por lo tanto tiene mucha importancia. El examen de conciencia es algo primordial en la vida espiritual que no se puede despreciar así alegremente, o no se puede considerar un artículo de lujo que unos lo toman y otros lo dejan. Es necesario, imprescindible. Pero no es el instrumento principal de santificación. Y siempre cargados con cuadernos, apuntando propósitos, he caído, me he levantado, 7 faltas, 2 aciertos, pero ¿esto es una quiniela o qué es esto? Es mucho más sencillo todo. Si vivimos vida de enamorado, es verdad, esos cuadernos llenos de cruces, una crucecita, ahora ayer vencí, mañana no, otra vez he caído. Pero eso no es vida de enamorados, yo no. Vamos, yo no sé, me figuro que no la he tenido nunca, por la misericordia de Dios, pero si hubiera tenido una novia, no hubiera llevado yo un cuaderno diciendo, ayer la ofendí, mañana no, pues no, se la quiere y se ha terminado, y se le demuestra lo mejor que se sabe y se quiere, y se puede. Pues con nuestro Señor lo mismo, ahora jugar a las quinielas con Él. Yo pienso que en el examen de conciencia, vuestras caridades tienen mucho tiempo, yo no hago un cuarto de hora cada día, desde luego, aunque sea partido en 2, 7 minutos y medio con ese rin que ponen, pues, pero los 7 minutos y medio, yo digo que el medio del pico es el del examen, el medio del pico, porque en medio minuto se pasa revista de mediodía, porque el mediodía de una carmelita es muy sencillo, todos los días igual. Las tablillas, la sentencia, la campana, el coro y la cocina y a comer, y ya está. Y eso es en medio minuto. Y en los otros 7, el Señor, con una dulce reprensión, me manifiesta cómo va mi vida, si está contento de mí, si le he disgustado en algo, y en qué tendría yo que superarme. Y entonces yo me dedico a hacer actos de desagravio por mis pecados y por los del mundo entero. Cuando yo tengo que rezar completas en algún sitio donde dedican más tiempo del que yo suelo al examen de conciencia, pues hago esto, dedico ese tiempo en hacer actos de reparación, sobre todo si es completas por la noche ya un poco tarde, tanto que se ofende al Señor y en tantísimos lugares y de una manera tan horrible, en tantas partes, ya no hay horas para ofender al Señor, pero en fin, parece que la noche pues te invita más a desagraviar, y ocupo ese tiempo en eso, en desagraviar, en hacer actos de reparación a Jesús sacramentado, el corazón de María, y tantas blasfemias, tantos pecados de la carne espantosos, tantas maquinaciones de sectas, tantas cosas, ¿no? Y luego en el medio minuto del pico, de los 7, pues paso un poco revista y digo, Señor, pues sí, no, tendría que ser más humilde, la verdad es que no acabo. ¿Qué vamos a hacer? Ya tú me conoces mi masa y sabes que soy barro, y a ver si tú eres mejor alfarero, ya también haz tú lo que puedas, ¿no? Y así, pues el examen. Decirle al Señor que me perdone, que yo le quiero, por lo menos quiero querer, y quiero hacer actos heroicos. Y si es que no los quiero hacer, por lo menos pedir, como dice San Ignacio, deseo de deseo. Cuando vea en mí que no deseo algo, alguna heroicidad, alguna virtud que me cuesta, pedir deseo de deseo, por lo menos desearlo. Y el Señor me concederá desearlo, y una vez que me conceda desearlo, me concederá llegar a eso. Pero decirle así que soy un pobre niño tonto y que no acabo de aprender y que le quiero como soy, que no tenga en cuenta mis travesuras, que lo estropeo todo y que no acabo de vencer aquellos asimientillos, aquellos juicios propios, aquellas perezas, aquellas faltas de obediencia o de silencio, lo que sea, pero terminar el examen diciéndole al Señor, paga toda deuda, porque yo no tengo capital, págala tú. No estrujando la memoria, porque tanto es lo de más como lo de menos, dice la Santa Madre, no estrujando la memoria, y menos haciendo quinielas. Cuando van personas a confesarse, ¿puedo encender la luz? Y dice, bueno, pues encienda usted lo que quiera, si necesita. Y tienen que encender la luz para desplegar un folio lleno de cosas y empezar a leer el folio. Yo no entiendo nada, ¿no? Porque, pues, el Señor está tan por encima de nuestros folios. Hablaba el padre Torres de almas
de espiritualidad in folio, todo, almas de cuadernos. Si usted leyera mis cuadernos, si usted viera, pues no los necesito, mire, no tengo tiempo. Usted trate sus cosas con nuestro Señor, pero a veces somos así. No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación por subidas que estéis en los cielos, pues mientras estemos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad. Esta es la obsesión de todo este capítulo segundo, que es como la pista de lanzamiento para entrar en el castillo, capítulo segundo de Primeras Moradas. Estas primeras moradas no dejan de ser un recibidor, como un vestíbulo. Todavía están muy lejanas de las moradas más interiores. Pero ya aquí el Señor nos dice, mira que no entrarás más adentro en la espesura si desde aquí no te despojas de tu yo y no fundas todo tu edificio en la humildad. Y ansí torno a decir, verá qué salada, que es muy bueno y muy rebueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto que volar a los demás, porque este es el camino. Y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas para volar? Más que busque cómo aprovechar más en esto. Yo no sé, ni me interesa en qué morada estarán vuestras caridades. Ni sé la que estoy yo tampoco, ni me interesa tampoco. Pero es muy raro encontrar un alma que esté en las séptimas moradas, desgraciadamente. Es muy raro. En estas casas dice la Santa Madre que son pocas las que no están en las quintas. Cuando ella lo dice, por algo será. Ahora ella tenía verdaderas joyas de descalzas en los comienzos de la Reforma, que estaba confundida entre ellas, dice la Santa Madre, entre almas de tanta virtud. Estaba ella confundida. Y eran todas almas muy regaladas por el Señor, sobre todo aquellas primeras de San José, y en fin, que son pocas las que no entran en las quintas. De las quintas a las sextas hay un salto importante, una diferencia cualitativa, porque en las quintas no está hecho el desposorio. Las quintas ya se ha gustado un poco la oración de unión, que no es la unión de voluntad, que es la oración de unión, y la quietud, pero no está hecho el desposorio. En las sextas es tal catarata de gracias místicas, de toda índole, que podrían no darse como gracias extraordinarias, ya lo explicaremos. Pero en el caso de la Santa Madre, como ella cuenta lo que le pasó a ella, pues es tal catarata que dedica 11 capítulos a las sextas moradas. Y luego ya estar en las sextas y en las séptimas casi es lo mismo, porque la pareja, el señor y la esposa, ya han venido a vistas, dice ella, se han conocido, se han desposado, y en las sextas solo queda formalizar, ratificar el matrimonio, que suele ser por una experiencia inefable de la humanidad sacratísima de Cristo, que da un clavo, da un anillo, da una flor, o la Virgen que da al niño, una experiencia de la humanidad de Cristo. Suele ser. Eso parece que sí entra en el camino normal de quien llega a la séptima morada. Una experiencia que puede ser visión imaginaria o intelectual de la humanidad de Cristo. Pero falta por ratificar el matrimonio espiritual hasta que no se ha llegado a la séptima y que todo se pacifique, porque en la sexta es un chisporroteo de mercedes y en la séptima viene la paz. Todo se sosiega, se acaban las gracias extraordinarias y todo es gozar de la experiencia sentida de Dios en el hondón del alma de una manera habitual. Bueno, pues partiendo de que estén en las quintas, yo no sé en cuál estarán, en todo caso no hay que examinarse, ni tomarse el pulso, ni preguntarse, ni... Que Dios se entere de la morada en que estamos y a nosotros nos da igual. Con tal que nos tengan por la última, que nadie se acuerde de nosotros, que no nos hagan caso, que no nos miren, que seamos el último trasto viejo de la comunidad, con preocuparnos de eso tendremos bastante hecho. Y las moradas, que Dios lleve cuenta de ellas. La Santa Madre, cuando está hablando en las sextas, dice, yo no sé para qué digo estas cosas. Si plega a su majestad que yo esté en las terceras. Claro, uno le entra ganas de soltar la carcajada cuando la Santa Madre dice eso, porque no podría hablar como habla si ella no estuviera donde está.
estaba en la séptima morada, claro, cuando ella escribe las moradas, es en Toledo en el año 77. Y el matrimonio espiritual lo alcanza en Ávila, la Encarnación, en el año 72. De manera que llevaba 5 años de matrimonio espiritual. Por eso las moradas supera enormemente, aunque para completar sus descripciones lo iremos haciendo. Hay que recurrir a la vida y al camino, pero las moradas supera con mucho, la obra cumbre de la santa supera a la vida. Porque la vida la escribe también en Toledo, pero en casa de doña Luisa de la Cerda, cuando el año 62, antes de haber emprendido la reforma. Se la encarga el padre García de Toledo, y como se la llevan en la Inquisición y se quedan sin vida, un día hablando en el locutorio de Toledo, donde la habían confinado cuando querían cargarse la reforma de los calzados, y hablando con el padre Gracián, le dice que haga otro libro, porque como con la vida no podemos contar, para explicar lo que le ha pasado a ella en el camino espiritual. Y entonces ella, al día de la Santísima Trinidad, después de comulgar, se pone a pedir gracia, y el Señor le inspira de una manera que nosotros no podremos agradecer nunca suficientemente, narrar las experiencias místicas del alma como quien va recorriendo un castillo. Y entonces supera con mucho la elaboración doctrinal y la transmisión de la experiencia de la Santa Madre de las moradas a la de la vida. Claro, ella no podría explicarlo por eso, si no hubiera llegado. De hecho, en la vida no explica el matrimonio espiritual, no ha llegado. En las moradas sí. Pero a lo que me voy a referir es que estemos en la morada en que estemos, sin interesarnos por cuál es, sin indagar cuál es el grado de la vida espiritual, lo que importa mucho es que volvamos muchas veces a la primera, aunque estemos en la séptima. Les parecerá un disparate esto. No que volvamos a la primera para encontrarnos allí con las sabandijas y cosas ponzoñosas del mundo, que esas ya por la misericordia de Dios las hemos dejado atrás, sino para volver a ahondar profunda y sinceramente en el conocimiento propio. La primera morada nunca se supera en este sentido, nunca se puede pasar página, no, siempre volver al conocimiento propio, no para sacar de él un desánimo, un desaliento tenso, nervioso, que al considerar la magnitud de nuestras miserias nos haga decaer o caer en un derrotismo estéril, sino más bien para encontrarnos por contraste con la grandeza de Dios. De manera que aunque estemos en una morada muy subida y nos veamos abrumados por el amor de Dios, entonces y más que nunca tendremos que exclamar: ¿pero por qué me amas así? Si yo no soy más que polvo y ceniza y nada que has visto en mí que te haya podido enamorar de esta manera. Y entonces volver al conocimiento propio, puesto que ya estamos en esas moradas superiores. Decir: Señor, ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué has visto en mí? ¿Cómo soy digno de tantos bienes? ¿De dónde me ha venido a mí esta dignación de tu misericordia? Si yo no he hecho más que ofenderte. Si antes me cansaba yo de ofenderte que tú de perdonarme, como decía la Santa Madre. Puesto que ella dice en el epílogo de las moradas que podemos pasear por todos los aposentos de este castillo y sin licencia de la priora, pues nos está dando a entender que si estamos en las cuartas moradas podemos pasear por las demás, por las anteriores. No somos poderosos de ascender a las superiores si el Señor no nos lleva, pero pasear por las anteriores, aunque las hayamos dejado atrás, volver siempre al propio conocimiento. Porque a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Hay que considerar muchas veces la humildad de Dios. Qué humilde es Dios. Cómo se abaja, cómo se pone a nuestra altura, qué a la mano de nuestros deseos, qué al alcance de nuestra voluntad. La humildad de Dios. La soberbia es el afán desmedido de la propia excelencia. Y Dios es inmensamente feliz, gozándose y conociéndose en su sumo entender, en su esencia trinitaria. No le falta nada, no echa de menos nada, no necesita nada, la bienaventuranza eterna.
pero su excelencia, la excelencia de Dios, la gloria de Dios, es darse a sus criaturas. Por eso no puede tener soberbia. Porque si la soberbia es el afán desmedido de la propia excelencia, y la excelencia de Dios es que su gloria reverbere en nosotros y resplandezca en sus criaturas, que sus perfecciones se reflejen en nosotros, esa es la humildad de Dios. El gozo de Dios es darse a nosotros, esa es la grandeza de Dios. Preciosamente lo dice el Santo Padre en La Llama, la canción tercera de La Llama dice: recuerden muchas veces esto y medítenlo en la oración y para que se puedan estar toda la hora de oración relamiéndose con esto, sintiendo que el Señor se lo dice al corazón, porque esto es de las frases más preciosas que escribe el Santo Padre en todos sus escritos. Tercera canción de La Llama. Como Él sea la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo. Esto es un poco atrevimiento del Santo Padre, ¿eh? Igualándonos Dios con Él, que es para volverse locos, lo más que se puede decir, ser dioses por participación, en virtud de que la misma vida divina de Dios está en nosotros. Tenemos una participación física de la vida de Dios, que esta es la gracia santificante. Para volverse locos no hace falta más. Una participación física de la vida de Dios, que yo soy consanguíneo de Dios, de la mismísima familia de Dios, que yo no soy solamente hijo adoptivo de Dios porque Él ha firmado un papel y como que soy de su familia. No, es que soy plenamente de su familia, hermano de Jesucristo, concorpóreo de Cristo, porque además le comulgo. Y no le transformo yo a Él en mí, sino que yo me transformo en Él, como dice San Agustín preciosamente, lo hemos leído en la lección de Maitines y en la oración poscomunión de esta mañana, preciosa la liturgia de San Agustín. No le nombra a Él más que la oración colecta. Las otras dos, la superoblata y la poscomunión, lo que hace es tomar ideas de Él en sus escritos. Quien tenga conocido a San Agustín no le importa que no le nombre, porque está en cada palabra de las oraciones. Hay que atender mucho a la liturgia y tener un misalito a mano y mirarse la misa el día antes o esa mañana o cuando sea, y que nos suene ya un poco, porque si el cura vocaliza mal nos perdemos las oraciones. Y esa de esta mañana era preciosa, la de después de comulgar, que no transformo yo a Cristo en sustancia de mi sustancia, sino que me transforma Él a mí en sustancia de la suya, al recibirle yo. De manera que no es que yo haga a Cristo humano a mi modo, sino que Él me hace divino al suyo. Yo le como, Dios y hombre verdadero, y Él me transforma en Él. Ser de Dios, vida divina de Dios, de la que yo participo físicamente. Si esto no necesitaríamos más, para estar toda la vida pensando. La gracia santificante, que yo haya sido bautizado un día. Tenemos que celebrar por todo lo alto el día de nuestro bautismo, y todos los meses, el aniversario de nuestro bautismo, celebrarlo en grande con el Señor. Y ese día cuidar especialmente la oración, la comunión, y rezar 3 Te Deum seguidos, todos los meses el día de nuestro bautismo, porque no se puede calibrar lo que fue el día de nuestro bautismo, el día más grande de nuestra vida sin ninguna comparación. Yo celebro mucho el aniversario de mi ordenación sacerdotal, pero sin el bautismo no hay nada. El bautismo es la raíz y el arranque de todo, y el basamento de todo. Cuando Dios abrió las compuertas de mi corazón y se me metió dentro, ya está. Que Dios se meta dentro del corazón, con toda su vida divina, la infinitud de la grandeza, de la gloria, de los encantos, del ser de Dios, que se me haya metido a mí por las puertas, a base de una cosa tan sencilla como que un ministro suyo derramara un poco de agua sobre mi cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y desde entonces, templo de la Santísima Trinidad, mejor que la más grandiosa catedral del universo. Y luego las virtudes, la gracia, los dones del Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria, la filiación divina y mariana, y todo viene con el bautismo. Que Dios me ha igualado consigo en el bautismo. Nunca penetraremos suficientemente la riqueza inconmensurable de la gracia santificante que se nos ha dado por el bautismo, y que conservamos por pura misericordia de Dios, y que acrecentamos por la oración y sobre todo por los sacramentos. Un sacramento bien recibido nos hace aumentar inmensamente la gracia. Y así hemos de vivir la confesión.
buscando el perdón de los pecados, la misericordia de Dios, pero como nosotros, por pura misericordia, las confesiones que hacemos son devocionales, quiere decir que no son de pecados mortales, sino son de pecados veniales o de infidelidades, etcétera. Entonces conviene mucho de esas pequeñitas cosas aumentar la contrición todo lo más que podamos, porque cuanta más contrición llevemos, más se nos aumentará la gracia. La fórmula de la absolución dice así. La segunda fórmula de la absolución, una vez que ya se ha impartido la absolución, hay una segunda parte de la fórmula muy bonita que dice: la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Esas tres cosas concede la confesión bien hecha. Bien hecha, no bien enumerados los pecados, que eso es lo que menos importa. Bien hecha, lleno de contrición el corazón. Remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. La gracia santificante es eso, nos hace participar más y más de la vida de Dios. Pues dice el Santo Padre: como Él, Dios, sea la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama, e igualándote consigo, mostrándosete en esas vías de sus noticias él mismo alegremente, con este su rostro lleno de gracias, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. No habrá habido jamás en la tierra un enamorado que haya podido inventar un requiebro tan tierno para dirigirlo a su amada. No lo ha podido haber. Y el Santo Padre lo ha interpretado de labios de Cristo, mostrándose con un rostro alegre, jubiloso, por ser nuestro, porque Cristo es mío y todo para mí, por eso todo es mío. Una vez que Cristo, Hijo de Dios, es mío, míos son los cielos y la tierra, míos los justos y míos los pecadores, los ángeles y la Madre de Dios es mía, y el mismo Cristo es mío y para mí, porque Dios es mío y todo para mí. Oración de alma enamorada. Y Él me dice, con ese su rostro lleno de gracias, alegremente diciéndome en esta unión suya, no sin gran júbilo mío: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. De manera que la alegría de Dios es ser Dios para darse a mí. Yo ya no puedo seguir. Después de esto no se puede seguir. Hay que cortar y meditar esto, porque ya no, por más que yo diga, la alegría de Dios es darse a mí y ser Dios para darse a mí.